Hola, ¿cómo andan? Como les prometí, vamos a continuar con los videos de histología, así que ahora toca continuar con el estudio de la célula y vamos a hablar del citoplasma y los organelos celulares o también llamados organitos celulares. Vamos a ver que el estudio de la célula es algo complicado, así que solo vamos a ver los aspectos generales y los aspectos que el médico necesita saber acerca de la citología. Como recordarán de las clases de bachillerato, de secundaria, la célula es la unidad anatómica y funcional del cuerpo humano. Recordarán que la célula es el resultado de la unión de muchas biomoléculas que van a integrar los organitos celulares, y de esta manera muchos organitos celulares y componentes dentro de la célula van a conformar esta unidad anatómica y funcional. Recordarán también que un grupo de células van a formar un tejido y que existen 4 tipos básicos de tejidos, que son el epitelial, el conectivo conjuntivo, el muscular y el nervioso. Pero el día de hoy solo nos centraremos en la célula y sus organelos. El citoplasma es la estructura o son la serie de componentes que están entre la membrana celular y la membrana nuclear. Va a contener a los organelos celulares y se va a conformar por una parte líquida y una parte sólida. La parte líquida va a ser el citosol y la parte sólida el citoesqueleto, que le va a dar forma. Este citoplasma forma parte de lo que se denomina protoplasma, que el protoplasma no es más que toda la serie de líquidos que hay dentro de una célula, que está el citoplasma y el carioplasma. El carioplasma es aquel material que está dentro de la membrana nuclear hasta el nucleolo. También este carioplasma en algunos textos lo encontramos como nucleoplasma. Este carioplasma o nucleoplasma va a contener el material genético. Solamente para recordar un poco acerca de la estructura celular, aquí les dejo una imagen muy clara donde se ven los diferentes componentes de la célula. Vemos en el centro el núcleo, que está formado por un nucleolo, un nucleoplasma, la membrana nuclear, ven los poros ahí en el núcleo. Vemos alrededor del núcleo el retículo endoplasmático rugoso, y alrededor de este vean de un color como medio blanquecino el retículo endoplásmico liso. Saliendo del retículo endoplasmático rugoso vemos también el aparato de Golgi, o también llamado complejo de Golgi. Vemos las mitocondrias ahí de color rojo con sus crestas. Vemos diferentes ribosomas ahí dentro de la célula. Vemos un lisosoma de color verde. Vemos los centriolos, que van a ser el centro organizador de los microtúbulos que van a formar el citoesqueleto. Vemos en este caso de la célula microvellosidades y un flagelo, el cual le va a dar movilidad, además del cilio que ven ahí a la derecha del flagelo. Entonces esta es una estructura a grandes rasgos de lo que es una célula animal, y vamos a ver uno por uno cada uno de los elementos de esta célula. Ya en el video pasado hablamos de la membrana plasmática, así que actualmente no nos centraremos en ella, y en el video que sigue a este vamos a ver acerca del núcleo. Entonces en este video nos vamos a centrar en todos los organelos que no son ni núcleo ni membrana celular, pero eso sí vamos a ver todos los demás. Entonces, ¿qué es un organelo? Un organelo es una estructura celular metabólicamente activa que va a realizar funciones específicas dentro de la célula. Los organelos se empezaron a encontrar a partir de que se descubrió el microscopio. Sin embargo, su función y su estructura específica se pudo dilucidar gracias a la microscopía electrónica. Entonces no tiene mucho tiempo que se empezaron a estudiar con precisión los organelos celulares. Los organelos se pueden clasificar en organelos sin membrana o con membrana. Entonces, comenzando con los organelos, tenemos los ribosomas. Los ribosomas van a ser estructuras pequeñas de 12 nanómetros de ancho y 25 nanómetros de largo, que van a estar compuestos por subunidades de proteínas y por ARN ribosomal.
Se componen, como les mencionaba, de una subunidad grande que tiene un peso de 60 S y una subunidad pequeña que tiene un peso de 40 S. La subunidad pequeña tiene un sitio de unión con ARN mensajero, un sitio de unión P para ARN de transferencia, un sitio de unión A para la molécula de ARN de transferencia aminoasilo y un sitio E por donde va a salir el aminoácido del ribosoma. Algunos ARN de transferencia de la subunidad grande se van a conocer como ribosimas. ¿Y por qué se llaman ribosimas? Porque todo organelo o molécula que termine en ima tiene una capacidad enzimática, es decir, catalítica, es decir, aceleran las reacciones celulares y van a ayudar a la formación de enlaces peptídicos. Arriba a su derecha tiene una imagen de un ribosoma. Vemos cómo va entrando el ARN y van a salir proteínas. Y vamos a ver a detalle cómo se produce esto. El retículo endoplasmático es un sistema membranoso muy grande, que se dice que es el sistema membranoso más grande de la célula. Está compuesto por túbulos y vesículas que van a estar interconectados, cuya luz se denomina cisterna. Yo lo veo como un gran drenaje, un gran sistema de canales dentro de la célula, en los cuales se va a llevar a cabo modificación de biomoléculas, ya sean lípidos o proteínas. Vamos a ver específicamente cuál es cuál, y de esta manera se van a producir los componentes de la célula o componentes que van a ser producidos para la síntesis celular. El retículo endoplásmico se divide en retículo endoplásmico liso y retículo endoplásmico rugoso. Ven ahí sus siglas, REL para liso y REL para rugoso. Vamos a hablar solamente ya con estas siglas, ¿de acuerdo? El retículo endoplásmico liso generalmente es una continuación del retículo endoplásmico rugoso y va a intervenir en la síntesis de esteroides, colesterol y triglicéridos. Participan también en la detoxificación de materiales tóxicos, es decir, en las células hepáticas el retículo endoplásmico liso se presenta en mayor proporción. Se habla que dependiendo la cantidad de esteroides, colesterol y triglicéridos o la cantidad de detoxificación de materias tóxicas para el cuerpo, es la mayor o menor cantidad que va a tener una célula de retículo endoplásmico liso. Va a almacenar calcio en células musculares y en estas células va a recibir el nombre de retículo sarcoplásmico. Hablando un poco del retículo endoplásmico rugoso, es principalmente activo en células exportadoras de proteínas. Van a poseer proteínas integrales que van a funcionar tanto en reconocimiento como en unión de ribosomas. Las más importantes son tres: la partícula receptora de reconocimiento de señal, también llamada proteína de acoplamiento, la proteína receptora de ribosoma, también llamada riboforina 1 y 2, y la proteína de poro. Este retículo endoplásmico rugoso participa en la síntesis de proteínas que van a trasladarse a la membrana plasmática. Y los ribosomas participan en la síntesis de proteínas que van a ser exportadas de la célula. Lleva a cabo modificaciones posttranscripcionales como sulfación, es decir, agregar un grupo sulfatado, plegamiento de proteínas o glucosilación. Aquí vemos una imagen de microscopía electrónica del retículo endoplásmico rugoso, que recibe el nombre de rugoso debido a la cantidad de ribosomas que están pegados a su pared, y de esta manera la microscopía le da un aspecto como si estuviera granulado o rugoso. ¿Qué son los polirribosomas? Los polirribosomas van a ser estructuras que van a producir proteínas destinadas al citosol. Estos polirribosomas codifican proteínas gracias a la estructura primaria del ADN. Este ADN va a transcribir información a ARN mensajero. Se va a producir un codón, que un codón es la secuencia de 3 nucleótidos que codifican para un aminoácido específico. Y el ARNM, es decir, el ARN mensajero, va a llevar codones. Y el ARNT, o de transferencia, va a llevar anticodones que se van a unir en los polirribosomas para la síntesis de proteínas.
Esta imagen no se le debe olvidar jamás durante su estudio de la medicina. Es el dogma central de la biología molecular, en el cual se habla que a partir de una molécula de ADN que se está replicando continuamente, va a haber una transcripción y se va a producir ARN mensajero. Este ARN mensajero se va a traducir en una proteína. Es decir, para que se produzca una proteína, la información contenida en el ADN va a pasar a ARN y de ahí se va a producir una proteína. Solamente virus que poseen, por ejemplo, transcriptasa inversa, como el virus del VIH o el virus de la hepatitis B, van a producir que el paso pueda ser de ARN a ADN. Sin embargo, las células humanas no tienen esta capacidad de transcripción inversa. Para la síntesis de proteínas, ¿qué se va a requerir? Pues requerimos básicamente tres cosas: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y ribosomas. Para que vean lo impresionante de la capacidad de síntesis de proteínas de las células humanas, aproximadamente cada segundo se sintetizan 20 aminoácidos. Esto es verdaderamente impresionante, ya que imagínense cuántas células existen en el cuerpo humano. Entonces ustedes imagínense cuántos trillones o cuatrillones de células se están produciendo cada minuto. La conglomeración del complejo ARN mensajero y ribosoma tiene forma de espiral o de larga horquilla y se va a denominar polirribosoma o polisoma. Ahora sí, vámonos con la parte creo que más complicada del video, que es la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas va a empezar a partir de un ARNT iniciador cuya molécula se va a unir al sitio P de la subunidad ribosómica. El ARN de transferencia va a llevar el anticodón y que va a reconocer a un codón que se recordarán se forma a partir del ARN mensajero que se va a unir a la subunidad pequeña, y siempre la síntesis proteica se va a iniciar con el triplete AUG, que va a codificar para la metionina. Este AUG es un codón específico que señala a la célula cuando comenzar a traducir una síntesis proteica. Es decir, durante el primer paso se va a requerir un reconocimiento codón-anticodón. El siguiente paso es que la subunidad ribosómica grande se va a unir a la pequeña y el ribosoma va a empezar a moverse a lo largo de la cadena de ARN mensajero en dirección 5' a 3'. Tercer paso es que un ARN asilado compara su anticodón con el codón del ARN mensajero. Si corresponden, es decir, si son compatibles, se va a unir ARNT al sitio de unión del ribosoma A. Después de esto, los aminoácidos en los sitios A y P van a formar una unión peptídica y el ARN de transferencia en el sitio P va a proporcionar su aminoácido al ARNT en el sitio A. Esta transferencia va a ser catalizada por una enzima llamada transferasa de peptidilo. Después de esto, el ARN de transferencia desaminado va a dejar el sitio de unión P y se va a unir al sitio de unión E para preparar su salida. De esta manera, en forma concurrente, se va a mover el ribosoma a lo largo de la cadena de ARN mensajero hasta que se alinee el siguiente codón con el sitio A de la subunidad ribosómica pequeña. Esto se va a repetir infinidad de veces hasta que se acabe de sintetizar la proteína que se está produciendo. Como el ribosoma va a saber cuándo detenerse cuando se encuentra el codón de detención, es decir, una tríada de nucleótidos específicos que va a señalar que se acabó la síntesis proteica, que son UAG, uracilo-adenina guanina, UAA, uracilo-adenina adenina y UGA, uracilo-guanina adenina. Después de esto, cuando se acabó de sintetizar la proteína, cuando el sitio A de la subunidad ribosómica pequeña llega a este codón de detención que ya hablábamos, esto se va a unir al sitio A. Se va a unir al sitio A un factor de transferencia, un factor de liberación que va a liberar la cadena polipeptídica que apenas acaba de sintetizar, y de esta manera el ARN de transferencia se va a mover del sitio P al E y la subunidad pequeña y grande salen del ARN y comienza el ciclo esperando otra síntesis proteica.
Espero les haya quedado claro esto de la síntesis proteica a partir de citosol. Si no, pueden pausar el video y ver toda la secuencia de pasos ahí en la imagen. Ahora, con respecto a la síntesis de proteínas en retículo endoplásmico rugoso, esto es un poco más simple, o más bien repiten muchos pasos de lo anterior, pero al final de cuentas todo esto requiere que haya una serie de pasos que van a internalizar un ribosoma a un retículo endoplásmico rugoso, y de esta manera la síntesis se va a llevar a cabo dentro del retículo endoplásmico. Entonces, para empezar, en el ARN mensajero de la secuencia que se va a traducir, en su codón de inicio, recuerden que es metionina, hay un péptido señal que digamos es como una antenita que dice: aquí necesito que esta molécula pase al retículo endoplásmico rugoso. Y este péptido señal que les digo es como una antenita, va a reconocer a la partícula de reconocimiento de señal que está pegada a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. De esta manera el ribosoma o polisoma va a migrar al retículo endoplásmico rugoso. La proteína receptora del péptido de reconocimiento de señal en la membrana del retículo endoplásmico rugoso va a entrar en contacto con esta proteína receptora, y de esta manera la subunidad grande del ribosoma va a pegar el polisoma o ribosoma a la superficie citosólica, o más bien a la cisterna del retículo endoplásmico rugoso. Después de esto va a haber un ensamblaje de proteínas del poro que se va a formar en la bicapa lipídica del retículo endoplásmico rugoso, y el péptido señal, es decir, la secuencia del ARN mensajero que codifica el péptido señal, va a entrar en contacto con esta proteína del poro y va a comenzar a traslocarse esta cadena de ARN mensajero hacia la cisterna del retículo endoplásmico rugoso. Una vez que pasa esto, la partícula de reconocimiento de señal se desaloja y va a entrar de nueva cuenta al citosol, y se libera el sitio P en la subunidad ribosómica pequeña. A medida que se van produciendo los pasos que ya les mencioné en la síntesis proteica de citosol, se llevan a cabo pasos muy parecidos. Va a continuar su movimiento a través de la cisterna del retículo endoplásmico rugoso. Para que el péptido señal se pueda cortar del todo el complejo que se formó antes de entrar al retículo endoplásmico, debe existir una peptidasa de señal, que es una enzima encargada de cortar el péptido señal que les estaba contando. La proteína recién formada, a partir de los pasos que les mencioné en la síntesis proteica pasada, se va a modificar postraduccionalmente, es decir, que después de su producción todavía va a tener algunas modificaciones. Es como el tuning final o el arreglo final a la obra creada, y a partir de esto se van a crear glucosilaciones o plegamientos o sulfaciones específicas en la proteína que le van a dar unas características específicas. Las proteínas modificadas van a salir de la cisterna a través de vesículas de transporte y van a llegar al complejo de Golgi para una finalización en la modificación. Aquí vemos una imagen un poquito integrándonos cómo a partir del ARN mensajero que se produjo en el núcleo, vean cómo va saliendo del núcleo ahí donde dice mRNA. Después de eso se va a pegar a ribosomas, y el péptido señal va a ser aquella que va a ser reconocida en la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Se va a cortar ese péptido señal y solamente va a entrar la cadena específica, y de esta manera se va a modificar y sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso. El complejo de Golgi. El complejo de Golgi van a ser una serie de cisternas y túbulos que se van a encargar de terminar de modificar postraduccionalmente las proteínas. El aparato de Golgi está conformado, como les dije, por varias cisternas unidas a membranas aplanadas y ligeramente curvas, denominadas pilas de Golgi. Las pilas de Golgi van a estar integradas por 3 niveles. Imagínenselo así: la cara cis va a estar pegada al retículo endoplásmico rugoso. Después va a haber una cara intermedia y una cara trans. La cara trans va a dar siempre hacia membrana, y la cara cis hacia el retículo endoplásmico rugoso.
Aquí vemos una imagen del complejo de Golgi, ahí donde dice CGN y TGN. CGN es la cara cis del complejo de Golgi y TGN la cara trans del complejo de Golgi. Entre el retículo endoplásmico rugoso y la cara cis del complejo de Golgi va a existir un compartimiento intermedio entre ellos dos que va a ser llamado el retículo endoplásmico compartimiento intermedio de Golgi. Sus siglas son ERG y C. Y entre la cara de Golgi trans y la membrana también va a haber un espacio, pero este no es tan importante que lo recuerden ahorita. Es más importante que recuerden el espacio entre el complejo de Golgi y el retículo endoplásmico de transición, que es la parte final del retículo endoplásmico rugoso, que es el ERGIC. El ERGIC es una colección de vesículas y túbulos formados por vesículas de transferencia derivadas a la cisterna final del retículo endoplásmico rugoso, que, como les mencionaba, la parte final del retículo endoplásmico rugoso se va a llamar retículo endoplásmico transicional. Acuérdense, retículo endoplásmico transicional, ya que lo iré mencionando a lo largo del video. Las vesículas derivadas de este espacio, que es el ERGIC, que es el espacio de transición entre complejo de Golgi y retículo endoplásmico, van a seguir su camino y se funcionan con la cara cis de este complejo de Golgi. La proteína modificada a partir de la cara cis va a pasar a la cara trans y de esta manera va a exportarse. Ahora vamos a ver un poco acerca del transporte vesicular. Vamos a ver que es muy complejo esto, intentaré hacérselo lo más simple que pueda, ya que en los primeros años es un poquito difícil entender este tipo de cosas, sobre todo si no se tiene tanto lenguaje de biomoléculas y biopartículas que conforman el sistema celular. Pero vamos a ver que el transporte vesicular va a ser como el tráfico de las ciudades, es decir, debería más bien llevar toda una organización de semáforos, de cruces, de avenidas, específicamente diseñado para que no haya una obstrucción o no haya una mala comunicación. Imagínense si en el retículo endoplásmico rugoso se produce una vesícula con una proteína que se quiere exportar y de repente esa proteína se pierde. Pues entonces el cuerpo se quedaría sin la síntesis de proteínas. Entonces el cuerpo, a diferencia de las ciudades más grandes del mundo, tiene un transporte tan bien regulado que jamás ocurre este tipo de problemas. Vamos a ver cómo se lleva a cabo esto. El transporte vesicular va a ser el proceso de desprendimiento a partir del cual una proteína que está cubierta por una vesícula va a pasar del retículo endoplásmico rugoso a ser un componente celular, y a partir de esto debe ser por medio de transporte que va a estar bien guiado hasta su lugar. Y esto se va a llevar a cabo por los coatómeros o proteínas de cobertura, también llamadas COP. Hay tres tipos: COP1, COP2 y clatrina. Si recordarán el video de membrana celular, la clatrina interviene en la endocitosis mediada por receptor. Entonces también tiene que ver con el tráfico celular. Vamos a ver dónde intervienen estas COP. Recordarán que, como les dije, del retículo endoplásmico rugoso en su porción terminal, también llamada retículo endoplásmico de transición o transicional, va a pasar después un espacio que es el ERGIC, que es el espacio entre el complejo de Golgi y el retículo endoplásmico, y después a la cara cis del complejo de Golgi. Para que la proteína pase del retículo endoplásmico rugoso al ERGIC, debe ser guiada por COP2. COP2, recordarán, es el coatómero o proteína de cobertura. Entonces, si en este COP2 la proteína se perdería, entonces COP2 ayuda a que la proteína no se pierda en su paso del retículo endoplásmico rugoso al ERGIC, como si llevara de la manita la proteína de un paso a otro. Después del ERGIC va a pasar a la cara cis de Golgi por medio de COP1. COP1 va a intervenir entonces después de COP2. ¿Por qué tienen un número al revés? Es porque primero se encontró COP1 y después COP2. Sin embargo, actúa primero COP2 y después COP1. Cuando una molécula tiene que pasar del ERGIC al retículo endoplásmico rugoso de regreso, también va a ser guiada por COP1. Aquí vemos una imagen un poquito más
ejemplificada del paso del retículo endoplásmico rugoso a la carosis de Golgi, y entre ellos dos, todo lo que sería ese espacio como en medio de los dos es el ERGIC. A partir de ahí, pues COP2 y COP1 van a llevar a cabo su función, ya sea de transporte anterógrado, es decir, de retículo endoplásmico rugoso a Golgi, o retrógrado de Golgi a retículo endoplásmico rugoso. Ahora, ¿qué ocurre en la red Golgi trans? En la red Golgi trans va a insertarse, va a producir las moléculas que van a insertarse en la membrana celular, ya sean proteínas o lípidos. Golgi trans va a ayudar a que todas estas proteínas sean modificadas posttraduccionalmente, y estas proteínas pueden ser incluso liberadas hacia el espacio extracelular. Su función también es de fusionarse con endosomas tardíos. Recordarán, durante la endocitosis hay endosomas tempranos y tardíos, que conforme van volviéndose endosomas tardíos van disminuyendo su pH y volviéndose más ácidos, y de esta manera estos endosomas tardíos pueden llegar incluso a formar fagolisosomas. Vamos a ver más adelante qué es esto. Los lisosomas van a ser organelos con un diámetro de 0.3 a 0.8 micrómetros y que van a contener hidrolasas ácidas en un número hasta 40, que van a ser enzimas digestivas, entre las que caracterizamos sulfatasas, proteasas, nucleasas, lipasas y glucosidasas. Estos lisosomas son organelos membranosos, ya que si no lo fueran así, pues todas las células se estaría degradando a sí misma, pero en su membrana van a poseer bombas de protones para regular su pH y de esta manera conservar un pH ácido menor por lo menos de 5. Su función de los lisosomas es digerir macromoléculas, microorganismos fagocitados, desechos celulares y células. Toda esta función de fagocitosis y destrucción celular y digestión celular va a ayudar a que la célula se esté renovando continuamente, además de protegerla contra un daño externo. Aquí vemos una estructura de un lisosoma, vemos las proteínas de bomba de protones en su membrana, vemos que hay un tráfico continuo de lípidos y proteínas, y dentro hay esas sulfatasas, proteasas o lipasas que van a degradar todos estos componentes. Los lisosomas van a recibir sus enzimas hidrolíticas, es decir, sus armas, por así decirlo, a partir del Golgi trans. ¿Cómo el cuerpo reconoce qué enzimas deben ser llevadas a lisosomas? Pues son aquellas que llevan receptores de manosa 6-fosfato. Las vías de llegada a los lisosomas son fagosomas, vesículas pinocíticas o autofagosomas. Los lípidos son muy resistentes a la digestión, ya que tienen una composición molecular muy complicada. Entonces, aquellos que no pueden ser digeridos completamente van a formar parte del lisosoma como cuerpos de inclusión y se van a denominar cuerpos residuales. Vamos a ver más adelante qué es un cuerpo de inclusión. Aquí vemos cómo del Golgi trans, que es TGN, aquellas proteínas que deben ser mandadas al lisosoma poseen ese residuo de manosa 6-fosfato que va a ser reconocido por la membrana lisosomal, y de esta manera van a ser internalizadas todas las proteínas que van a funcionar como enzimas hidrolíticas o enzimas digestivas. Aquí vemos una imagen de cómo un endosoma temprano se puede volver endosoma tardío y después se puede formar un lisosoma o fagolisosoma. Aquí vemos una imagen de cómo las tres vías diferentes de entrada al lisosoma pues pueden ser por fagocitosis, como en el caso de bacterias o parásitos, pinocitosis, como es el caso de líquidos o moléculas pequeñas, o la endocitosis mediada por receptor, que es dependiente de clatrina y que va a hacer más específico su transporte. Otros métodos pues son la autofagia, que es por medio del cual los mismos organelos celulares van siendo degradados cuando se vuelven inservibles por medio de los lisosomas. Los peroxisomas. Los peroxisomas van a ser organelos pequeños de tipo esférico que van a estar unidos a la membrana y que van a contener más de 40 enzimas oxidativas, es decir, los peroxisomas se encargan de la oxidación de materiales. Además van a destacar que dentro de ella van a haber enzimas que van a reducir radicales libres, es decir, moléculas que pueden dañar el cuerpo ya que son muy reactivas.
Estos radicales libres van a ser moléculas que en el cuerpo pueden generar diferentes reacciones no deseadas y de esta manera provocar daño. Como les mencionaba, los peroxisomas participan en la beta-oxidación, en formación de acetilcoenzima A y en la degradación de radicales libres como el peróxido de hidrógeno, que gracias a la catalasa termina formándose agua y oxígeno. Los proteasomas van a ser los organelos encargados de la degradación de proteínas. ¿Por qué se degradan proteínas? Ustedes se preguntarán. Pues hay dos situaciones, o porque estén dañadas o desnaturalizadas, o porque estén malformadas. La malformación, recordaremos que se lleva a cabo en caso de que haya un mal plegamiento o una mala modificación en el retículo endoplásmico rugoso. Estos proteasomas también van a ayudar en la respuesta inmune, ya que van a ayudar a la presentación de antígenos. Estos quizá los de primero no entiendan muy bien a qué me refiero con esto, pero durante la presentación de moléculas que fueron fagocitadas, o sea, imagínense una bacteria que es fagocitada, ¿no? Esa bacteria, para que el cuerpo pueda reconocer que está siendo dañina y que necesitamos destruirla, necesita ser como cortadas en cachitos, y un cachito de ese debe ser presentado a las células del sistema inmune. Esos cachitos que se van cortando son gracias a los proteasomas que van degradando las proteínas. Para que una proteína sea degradada en un proteasoma va a requerir ubiquitinación. La ubiquitinación va a ser el proceso mediante el cual se va a agregar una molécula de ubiquitina a alguna proteína, y de esta manera es señal de que debe ser degradada. Es como un letrerito de target o de objetivo en una proteína. Aquí vemos una imagen de cómo la proteína target o la proteína objetivo necesita ser ubiquitinizada por medio de un proceso que requiere energía, pero ya una vez ubiquitinizada va a pasar al proteasoma y va a ser degradada en aminoácidos y polipéptidos que van a perderse en el espacio celular. Las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos flexibles en forma de bastón que son bastante grandecitos, tienen un tamaño de 0.5 a 1 micrómetro y que incluso pueden llegar a medir hasta 7 micrómetros de largo. Estas mitocondrias van a participar en la cadena respiratoria, específicamente en la fosforilación oxidativa para producir ATP, que es la molécula encargada de producir la energía que requiere todo el organismo para funcionar. Entonces las mitocondrias son muy importantes. Posee una membrana externa y una membrana interna. La membrana externa va a ser lisa y la interna va a ser plegada. Los pliegues de membrana interna se van a conocer como crestas, y la cantidad de crestas va a ser proporcional a la actividad metabólica de la célula. El espacio entre las dos membranas mitocondriales, la externa y la interna, se va a denominar espacio intermembranal, y el espacio dentro de la membrana interna se denomina espacio matriz o intercrestal. Aquí tenemos una imagen de una mitocondria. Vean cómo tienen una membrana externa y una interna, y un espacio intermembranal de color amarillo entre ellas. Vean cómo la membrana interna va a formar pliegues que van a ser las crestas mitocondriales, y dentro de las mitocondrias van a existir gránulos de matriz que van a contener elementos metabólicamente activos. A la izquierda tenemos la imagen de la microscopía electrónica de la mitocondria. Vean cómo se ven muy bien las crestas y la doble membrana mitocondrial. Como les mencioné, las membranas mitocondriales externas van a poseer un gran número de porinas, que también depende mucho de la actividad metabólica de la célula, la cantidad de porinas que vamos a encontrar. Y el espacio intermembranal entre la membrana externa y la interna va a ser muy semejante al citosol. La membrana interna va a poseer dentro de ella cardiolipina, que va a ayudar a la impermeabilidad, y de esta manera el espacio dentro de la membrana interna va a ser totalmente aislado del citosol gracias a esta cardiolipina. La membrana interna además va a poseer los complejos de la cadena respiratoria necesarios para la síntesis de ATP. La matriz, que es el espacio dentro de la membrana interna, va a ser un líquido denso con alto contenido proteico, muy diferente al citosol, y esta matriz va a ayudar a la degradación de ácidos grasos y piruvatos.
va a contener ADN circular mitocondrial de doble filamento. Antes se creía que el núcleo era el único espacio dentro de la célula que contenía material genético. Sin embargo, con el estudio de las mitocondrias se vio que esto no era cierto. Y a partir de esto se creó la teoría endosimbiótica, creada por Lynn Margulis, que es una teoría que nos dice que posiblemente una célula bacteriana se comió a otra, y este residuo de la célula bacteriana previo es la mitocondria, y por eso contiene un propio ADN. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante y es uno de los postulados más recientes sobre cómo fueron evolucionando las especies. Aquí vemos una imagen de la membrana interna mitocondrial. Vemos cómo están los complejos, y cada uno de estos complejos va a participar durante la síntesis de ATP a partir de compuestos como NAD, que es nicotinamida adenina dinucleótido reducido, o FAD, que es otra de las moléculas que pueden ceder electrones y de esta manera participar en la cadena respiratoria. Pero eso lo verán mucho más a fondo en bioquímica y no necesariamente en histología. Solamente con que les quede claro que dentro de la membrana interna están los complejos de la cadena respiratoria, me doy por bien servido. Las inclusiones, pues el glucógeno es una de las principales inclusiones que podemos encontrar en el cuerpo humano, que es el glucógeno es la acumulación de depósitos de glucosa. Es una molécula compleja compuesta por varios residuos de glucosa y que se van a apreciar en la microscopía como rosetas o racimos. Los lípidos se pueden acumular en adipocitos o hepatocitos, y en hepatocitos la acumulación de lípidos puede dar lo que es el hígado graso o la esteatosis hepática, que es una enfermedad que generalmente le da a las personas alcohólicas. Pigmentos que podemos encontrar, pues hay endógenos y exógenos, como la hemoglobina, la melanina o la lipofuscina, que son endógenos, o los cuerpos residuales, de los cuales ya hablábamos durante la digestión de lípidos complejos en los lisosomas. La lipofuscina es un pigmento de color amarillo o pardo, el cual es producto de la degradación y de actividad metabólica de las células, y la podemos encontrar como por ejemplo en el corazón. La melanina pues es un pigmento que le da el color a nuestra piel, y también puede concentrarse en algunas zonas y dar por ejemplo los lunares que todos conocemos. La hemoglobina o la hemosiderina pueden acumularse en enfermedades como la hemosiderosis o la hemocromatosis, y que son enfermedades que generalmente afectan el hígado por ser un centro de actividad metabólica. El carbón y los tatuajes pues funcionarían como pigmentos exógenos, al igual que por ejemplo los carotenos, y que son pigmentos que son muy difíciles de quitar, prácticamente imposible. Los cristales van a ser unas inclusiones específicas que podemos encontrar en el cuerpo humano, y que van a ser como por ejemplo los cristales de Charcot-Boucher, que podemos encontrar en las células de Sertoli, o los cristales de Renke, que podemos encontrar en las células intersticiales. Aquí vemos una imagen a la izquierda de inclusiones de glucógeno en el hígado. Vemos muy bien cómo tienen esa forma como de roseta o palomitas como de maíz. A la derecha vemos la imagen de un pulmón de un paciente que tenía neumoconiosis, es decir, la presencia de metales y minerales en el pulmón. Vemos todas esas manchitas negras, son las inclusiones de las cuales les hablo. Y abajo, con una tinción de azul de Prusia, vemos un hígado en el cual se aprecian inclusiones de hemosiderina, característico de la hemosiderosis. Ya casi para terminar, vamos a hablar un poquito del citoesqueleto. El citoesqueleto va a ser toda aquella parte estructural y sólida de la célula, del citoplasma, y que va a estar integrado por tres cosas: filamentos delgados, filamentos intermedios y microtúbulos. Y a la derecha vemos los microtúbulos en una célula. Vemos cómo forman parte de toda ella y que están en todo el citoplasma. Pero vamos a ver uno a uno cada una de estas. Los filamentos delgados van a estar compuestos por actina G en dos cadenas que van a estar enrolladas entre sí para formar la actina F, que es el resultado de la unión de dos actinas G.
Van a constituir aproximadamente un 15% del contenido total de las proteínas de células no musculares. Son muy delgadas, tienen un grosor de 6 nanómetros y poseen un extremo positivo que va a crecer rápido y un extremo negativo que va a crecer lento. En esta imagen les ejemplifico muy bien cómo hay un extremo negativo y un extremo positivo de las dos actinas G que están siendo sintetizadas. Recordemos que el extremo positivo va a ser de crecimiento rápido, por eso ahí les ponen tres moléculas de actina integrándolas, y el extremo negativo pues va a ser de crecimiento un poco más lento. La presencia de actina la podemos clasificar en dos tipos, la muscular y la no muscular, según el punto isoeléctrico. La actina que está presente en músculo la vamos a denominar actina alfa, y la que no está en músculo, actina beta y gamma. En músculo va a participar en el movimiento y va a interactuar con la miosina en los complejos actina-miosina, que requiere de energía para que el músculo presente movimiento. Pero en las células no musculares van a formar tres tipos de haces. Los haces contráctiles, que van a ayudar a la formación de surcos de segmentación durante la división mitótica, es decir, como cuerdas durante la división. También vamos a encontrar haces que son redes similares a gel, que van a ser la base estructural de la corteza celular, y la finbina y bilina, que van a formar filamentos de actina en haces paralelos empacados, que van a ayudar a formar el núcleo de microespículas y microvellosidades. ¿Qué podemos hablar acerca de los filamentos intermedios? Pues podemos hablar que establecen y conservan estructura tridimensional a la célula. Van a proporcionar un apoyo a lo que es la arquitectura celular y van a ayudar a fijar el núcleo en su sitio. Van a formar parte de la lámina que vamos a ver en el video del núcleo. Suministran conexión entre membrana celular y citoesqueleto y van a reaccionar a fuerzas generadas en matriz extracelular. Ejemplo de filamentos intermedios, vamos a tener la filagrina, que va a unir filamentos de queratina, cinamina y plectina, que son otras proteínas que van a dar tridimensionalidad, y las plaquinas, que van a conservar contacto entre filamentos de queratina y hemidesmosomas. En esta imagen vemos la presencia de los filamentos intermedios dentro del tejido epitelial. Todos esos como tiras delgaditas son los filamentos intermedios. Aquí vemos una reconstrucción con un microscopio de fluorescencia de cómo todos estos filamentos intermedios están presentes en todas las células. Con respecto a los microtúbulos, y ya casi terminando de este video tan largo, que espero que se hayan quedado hasta acá y no les haya aburrido y les sirva de algo. Pero bueno, los microtúbulos van a ser estructuras largas, rectas y rígidas. Van a ser las más gruesas de los elementos del citoesqueleto. Y el centrosoma es aquella región celular contigua al núcleo que aloja los centriolos, generalmente en pares, y varios cientos de moléculas circulares del complejo anular de tubulina gamma. Todo esto va a ayudar a que los microtúbulos tengan cierta organización, y por eso el centrómero es denominado MTOC, que es el centro de organización de microtúbulos. Y de esta manera los microtúbulos tienen un movimiento específico dentro de la célula que van a dar rigidez y van a conservar la forma celular, van a ayudar al movimiento intracelular de organelos y vesículas, y van a establecer compartimentos intracelulares y van a suministrar capacidad de movimiento ciliar. Siempre les he comparado los microtúbulos como con un titiritero, el cual va moviendo las piezas necesarias a partir de cables, que en este caso serían los microtúbulos, para llevar a cabo toda la organización celular. Los microtúbulos se van a mover gracias a cinesina y dineína, que van a ser proteínas específicas para el movimiento de los microtúbulos. En esta imagen vemos muy bien estos microtúbulos gracias a la microscopía electrónica. Aquí les represento cómo se van sintetizando los microtúbulos a partir de alfa y beta tubulina, y que van teniendo una disposición como de espiral. Vemos que tiene un ancho aproximado de 24 nanómetros, que es el tamaño más grande de los elementos del citoesqueleto, y que además están polarizados, es decir, van a tener un extremo positivo y un extremo negativo. A la derecha vemos una reconstrucción de los microtúbulos a partir de una microscopía. Aquí vemos la estructura del MTOC, del centrómero. Vemos cómo es el centro organizador y centro maestro de la síntesis de microtúbulos y de sus movimientos.
y que, como les mencionaba, está pegado muy cerca del núcleo. Y bueno, esta imagen era nada más para terminar y que vieran la representación de los microtúbulos en una célula. Creo que esta es la célula endotelial. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Fue un video muy largo, pero creo que conviene más hacerlo en un video largo que andarlo seccionando en diferentes organelos, porque así tendrían que buscar un video para mitocondrias, un video para retículo endoplásmico, un video para síntesis de proteínas. Y aquí siento yo que quedó un poco conciso y en menos de una hora vimos todo lo que son los elementos celulares. ¿De acuerdo? Espero que se le estén pasando muy bien. Un abrazo enorme, también al departamento de histología de la Facultad de Medicina de la UNAM, del cual pues yo aprendí muchísimas cosas a lo largo de la carrera. Es un muy buen departamento y que espero que sigan apoyando a la investigación y a la docencia con tanto empeño. Espero que pronto nos volvamos a ver aquí con estos videos. Seguiré con el proyecto de histología. Nos falta para acabar la célula el video de núcleo celular. Es un video mucho más corto que este. Este es el video, yo creo que de los más largos que vamos a tener del canal. No es más largo que el de diabetes, que dura 1 hora y 20, pero bueno, sí tiene su larguita duración. Pero espero que haya quedado todo claro. Si no, pues pueden poner lo que quieran abajo, sugerencias, comentarios, y yo intentaré responderlos a la brevedad. Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo, mis mejores deseos y nos vemos en la próxima.